Que a mí me parece? iban a Sí, decirlo en aquel momento, haría así y ya, porque eh, sí, estaba sí. segura de lo que estaba diciendo y no tenía ningún plan de romper mi vida, como terminé haciendo un mes después, algo más de un mes después. Alguien por ahí escribe vete a OnlyFans, a mí también me parece mucho más digno que estar mintiendo en pantalla permanentemente y poner imágenes que no corresponden o recortarlos o manipularlos. No, señores, OnlyFans es un trabajo mucho más digno que todo esto. Para seguir cómo me sentí ese día, fatal, me sentí ese día, me despertaron a las 5 de la mañana, yo al día siguiente, un día antes ya estaba mal, porque ya vi que estaban quemando documentos en la embajada y anunciaron la evacuación de la embajada de Kiev, de la embajada rusa, y pensé, bueno, esto ya está. Qué coincidencia, todo el 23 de febrero es el Día del Defensor de la Patria. Y el 24 de febrero a las 5 de la mañana comienza la invasión. A mí obviamente me han llamado de la redacción, me levanté, miré por la ventana y me dije, bueno, ya está, hasta aquí, se acabó, no voy a poder seguir. Lo que me gustaría hacer hincapié es que ahora hay tanto sesgo y es verdad que está todo tan polarizado que el ejercicio de la lectura que le hacemos es no, esto es patraña, esto sí que es correcto, porque me confirma en mi sesgo. Es lo que a mí me gustaría. Esta información sí la creo. No, esto es patraña. No, hay que leer todo, intentar ser honesto. Hay que aceptar, intentar analizar y sobre todo no rechazar de plano las informaciones que no nos gustan. A mí no me gusta que hayan muerto 16 civiles en edificio de Odessa, no me gusta. Claro. Pero eso no quiere decir que tenga que ponerme así, Claro. o decir, no, es que fue Ucrania, Claro. fueron ellos. Total. Y lo mismo también lo veo entre ciertos influencers así pro-ucranianos. Es lo mismo, o sea, a mí Hay una polarización tampoco me hubiese gustado que, ¿sabes? Sí. Ucrania bombardease Donbass como lo ha estado haciendo, pero es que lo ha estado haciendo. Entonces, bueno, honestidad con uno mismo. Te agrego una pregunta de Zur Cobalt que dice, buenas tardes, encantado de ver a Ina, me gustaría saber cómo define Ina y los rusos a Putin y su gobierno ideológicamente. Muchas gracias y enhorabuena por el programa. Pero eso lo hablamos, me parece que en el programa anterior, si nos preguntaron, ¿no? Sí, yo me acuerdo. Putin es de izquierdas o es de derechas. ¿No? Putin es derecha, conservadora, religiosa, valores tradicionales, sin ningún matiz. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. ¡Acá atrás! Y aparece, no aparece, se hizo la noche. Ina ha aparecido y se ha hecho la noche de repente. Ah, ahora, bien, apareciste. Ahora sí. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ina? Bien, bien. Si me pasó la primera vez y me pasa ahora, no sé por qué, pero por ser sincero, la verdad es que me hacía mucha... la persona que más ilusión me hacía que vinieras en aquel momento eras tú, y yo creo que estuvo súper bien. Y fíjate, ¿no? Qué momento, que también, ¿no? Me generó bastante... ¿Quién lo iba a imaginar, Claro. ¿no? En ese momento? ¡Qué horror! Madre mía. Generó muchas críticas, bueno, ya la propaganda ya estaba como aumentándose y, bueno, pues me criticaron mucho, trae una propagandista rusa, tal y cual, no sé qué, bueno, no sé si te acuerdas de esto, pero ¿quién nos diría en ese momento que iba a haber una guerra? Bueno, ahí está un poco el contexto, pero sobre todo, ¿quién me iba a decir que te iba a poder entrevistar no solamente estando en España, sino siendo compañero de programa en este caso? Así que, bueno, la verdad que... Pero sí, si te que parece... a mí me iban a sí. decirlo en aquel momento, haría así y ya, porque estaba segura de lo que estaba diciendo y no tenía ningún plan de romper mi vida, como terminé haciendo un mes después, algo más de un mes después. Bueno, luego hablaremos de ese punto, pero si te parece, yendo a justamente estaba poniendo el corte, yo estaba dándome una explicación por qué se hizo tan viral ese tuit y realmente me quedé con una cosa que fue con la más llamativa, y es que tenías toda la razón. Tú decías en ese corte
Es decir, ¿cómo puede ser que en un país como España o en Europa, ¿no?, que hay un nivel cultural, de información supuestamente elevado, cómo es posible que la gran mayoría, y te aseguro que es la gran mayoría, no tienen ni idea que ahora mismo en el centro de Europa hay una guerra, que era la guerra del Donbass, que ya llevaba 8 años de duración? Me sorprende que mucha gente que vive en Europa y que es gente educada no sabe que en plena Europa hay una guerra. Desde hace 8 años un país está librando la guerra contra su propia población. Y esto es así y es muy curioso que de esto no se hable. Ucrania está bombardeando desde hace 8 años a la gente de Donbass y hay miles de muertos. Y digamos que, bueno, 14.000 muertos, que no es moco de pavo, y que hubo un total, yo diría un total silencio mediático, por lo menos en España. Quería empezarte preguntando cómo de terrible fue esa guerra prolongada por tanto tiempo y por qué crees tú que los medios, no sé si llamarlos occidentales, pero vamos, por lo menos aquí en España, no informaron, y sobre todo en comparativa con la guerra de Ucrania de ahora. Bueno, eso está claro porque las bombas no las lanzaba Rusia en aquel entonces, por mucho que puedan querer discutir otras personas sobre la asesoría, supuesta asesoría que Rusia siempre ha estado negando a los líderes de esas repúblicas autoproclamadas, ¿no?, cuya independencia Rusia reconoce. Como Rusia no estaba en esta guerra, pues no interesaba a nadie y no es la primera guerra que no interesa. O sea, tenemos la guerra en Yemen, tenemos a Arabia Saudita bombardeando Yemen durante años, hay 150.000 muertos y nadie se entera, bueno, porque les venden armas, porque es un socio estratégico, porque es un aliado, y lo mismo con Ucrania, que lo han convertido en un pelele contra Rusia. Estaba ese conflicto que efectivamente toda la gente ahora que tras mi salida de RT me tacha de traidora y me recuerda que la guerra empezó en 2014, señores, yo sé perfectamente de que esta guerra empezó hace 8 años, de que esta guerra no empezó el 24 de febrero, pero el 24 de febrero comenzó una nueva fase que ha sido un punto de inflexión. Pero no se ha hablado, no se le ha prestado atención y es más, ahora mismo Ucrania sigue bombardeando Donbass, ahora mismo siguen cayendo bombas sobre zonas residenciales que no tienen ningún significado estratégico, no son depósitos de armas, siguen cayendo bombas ahí, sigue muriendo gente, pero cuando no es un ataque ruso, o se habla de pasadita, o no se menciona en el titular, o se informa, pero no está comprobada la información, ¿sabes? Ahí sí hay rigor. Cuando es Rusia la que ataca y un trozo de cohete no cae donde tiene que caer, donde ellos lo apuntaban, ahí sí está clarísimo todo. ¿Quién atacó? ¿Cuántas víctimas hay? Etcétera, etcétera. O sea, quiero decir, hay una parte de Ucrania que sigue en guerra, que ha estado 8 años en guerra, y siguen sin darle ninguna atención. Sí. Esto sigue sucediendo también. No ha cambiado mucho en este sentido. La gente del Donbass no interesa a los medios, grandes medios de información, por decirlo de alguna manera. Sí. Digamos que además justamente poco después de esa charla, pues Rusia invadía Ucrania, dando comienzo, bueno, a esta guerra súper, al revés que el del Donbass, súper relatada, comunicada a todas horas en todos los medios. Entiendo que, bueno, evidentemente tiene relevancia, pero sobre todo me extraña ese contraste, pero digamos que es una guerra que muy poca gente esperaba, ni siquiera los analistas, los expertos, y digamos, bueno, creo, yo por lo menos no me la esperaba, yo creo que tú tampoco, y aparte es que yo precisamente recuerdo tu primer vídeo después de la invasión, recuerdo que ibas de negro, y tu comunicación no verbal también la veía como de luto, y es decir, que se te notaba totalmente, bueno, impactada. Y bueno, te quería preguntar cómo te sentiste esos días. Bueno, quiero empezar con el vídeo de la invasión, el famoso vídeo donde me burlaba de la invasión. Si yo hubiera sabido que esa invasión se iba a producir, yo no hablaría de esta posibilidad y probablemente me habría retirado de RT al no querer estar trabajando en un medio estatal en un país que entra en guerra. Mucho antes, si lo hubiera sabido, pero yo no lo sabía y es más, no lo sabía yo.
El gobierno ucraniano lo estaba negando, el gobierno ruso lo estaba negando, no fui yo la única que se burlaba la portavoz del Ministerio de Exteriores de la Cancillería rusa, hacía chistes durante conferencias de prensa. No fui yo la única que negaba esa posibilidad, ha sido también Guterres, el de la ONU, que después dijo que se equivocó y bueno, que lo siente mucho. Pero a mí esto no se me perdona. A mí hay que patearme cuando yo me caigo, hay que patear, agarrar esto y pasearlo por el Confidencial, por todos estos medios que tanto me quieren, Infobae, no sé quién, dónde más ha salido el periódico que se burlaba, maldita, ha salido a desmentir la información que yo he dado en octubre por errónea, porque el error era no acertar en esta previsión cuando la dinámica global era negar esa posibilidad. Ni la cantidad de tropas era suficiente para iniciar una invasión y todos los expertos militares yo consideraba como celos. Mira que todos se han equivocado, ni la cantidad de tropas ha sido necesaria. Los movimientos navales de la flota empezaron poco antes, pero una semana antes de la invasión y la verdad que todo el ambiente decía que eran unos ejercicios militares dentro de Rusia, en la frontera, al igual que realizan los países de OTAN, ejercicios militares conjuntos, nacionales, dentro de sus fronteras, al lado de Rusia. Eso para empezar. Para seguir, ¿cómo me sentí ese día? Fatal. Me sentí ese día, me despertaron a las 5 de la mañana. Yo al día siguiente, un día antes ya estaba mal, porque ya vi que estaban quemando documentos en la embajada y anunciaron la evacuación de la embajada de Kiev, de la embajada rusa, y pensé, bueno, esto ya está, esto ya pinta mal. Además, acababan de reconocer la independencia de las repúblicas populares del Donbass y eso, los líderes de las repúblicas populares empezaron a informar que Ucrania intensifica los bombardeos, nos están matando, esto es un genocidio. Todos los días caía la información así. Si tú trabajas en un medio y si estás en Rusia, es que no hay manera de evitar esta información. Entonces ya esa semana, que además era un feriado en Rusia, fíjate qué coincidencia, todo el 23 de febrero es el Día del Defensor de la Patria. Y el 24 de febrero a las 5 de la mañana comienza la invasión. A mí obviamente me han llamado de la redacción, me levanté, miré por la ventana y me dije, bueno, ya está aquí, se acabó, no voy a poder seguir. Y eso fue como una idea momentánea, o sea, es algo que me dije, me vestí, me fui a trabajar a las 5 de la mañana, fue no sé cuántas horas nos pegamos en la redacción, toda la gente en la calle con caras congeladas, que nadie se enteraba de qué estaba pasando, porque nadie se lo creía dentro del país, es que tenías que estar en Rusia, porque nos estábamos descojonando de esas noticias, pero sinceramente, muy poca gente, los locos del barrio te decían, no, va a haber guerra. Al final, los locos del barrio tuvieron razón. Y nada, yo no recuerdo qué pasó después. Una semana tengo como un gap de no recordar, o sea, yo era como todo maquinario, trabajaba, llegaba a casa, no dormía, tenía ataques de pánico, me echaba en el suelo, decía es que no puede ser, no me lo puedo creer, cómo ha podido suceder. Me ha tocado muy de cerca, entre otras cosas, porque tengo familia en Ucrania, es familia política, pero son muy cercanos a nosotros. Y las razones que han dado para iniciar esta invasión no me convencieron en aquel entonces y me siguen sin convencer ahora. Sí. Sobre todo las referentes a la desnazificación, que es un problema en Ucrania, las formaciones ultranacionalistas, neonazis, no vamos a buscar eufemismos, como Azov, como Aidar, como Tornado, que estaban encarcelados y creo que ya los soltaron también o hablaron de soltarlos para que se sumaran al ejército. Ese era un problema que había que hacer algo con él, pero extender toda esta situación que ha sufrido Donbass durante 8 años antes de esta invasión a toda Ucrania y que le salpique a la gente que no tiene nada que ver y que no son nazis, no me lo puedo explicar hasta ahora. Hay una cosa, yo cuando vi tu vídeo, el vídeo en el cual dabas los motivos del por qué te dabas RT,
yo, es decir, más allá, no sé, bueno, quizás la conexión muchas veces en muchas de las cosas que a ti te interesan y a mí también, hago un análisis totalmente parecido, porque una de las acusaciones que, por ejemplo, te puedo hacer es que eres una otanista y tal, y claro, y haciendo una lectura, primero, hay como tres cosas que se repiten. Uno es lo de la desnazificación, otra lo del defender, que no haya más muertos y asesinatos en el Donbass. Y en estos dos puntos, concretamente, más allá del estratégico con la OTAN, que lo que ha pasado es que se ha fortalecido la OTAN, esos son como los tres puntos, creo yo, que creo que son un error. Primero, la desnazificación, como tú has dicho, en el 2014 los grupos neonazis fueron la vanguardia digamos, eran apoyados por el público en conflictos, cuando hay guerra, pues como son quienes cometen los asesinatos, quienes hacen las acciones más terribles, son aplaudidos y apoyados en situaciones de crisis. En la guerra del Donbass, de esos 14.000 muertos, no sé si tú tienes la cifra exacta, pero prácticamente casi todos fueron en el 2014 y en el 2015, solamente un 1, un 2% fueron los siguientes años, por lo tanto, estaba más tranquila la causa. Y en cuanto al pulso a la OTAN, yo creo que el relato, como tú decías, había una simpatía a Rusia y como un ridículo de los Estados Unidos, y todo eso se dio vuelta como al final, hostia, tenía, ¿sabes? Como descuadró a todo el mundo y sobre todo crea, no sé, para mí se explotan ciertos puentes que mucha gente podíamos defender de acuerdos económicos naturales entre Europa y Rusia porque le interesaba a todo el mundo y en contra de los intereses de los Estados Unidos, que es el que está sacando rédito de todo sin poner el cuerpo, porque aparte está a miles de kilómetros. Entonces, no sé si piensas como yo que es un error, sobre todo culturalmente, de esa cercanía entre Rusia y Europa, que es la natural, y sobre todo económicamente, y sobre todo la deriva económica de ruina que también está conllevando a los europeos, y no tanto así a Estados Unidos, que la está fortaleciendo, y ahora el gas nos lo va a enviar ellos, y bueno, todas estas cosas que estamos viendo, no sé si, bueno, más o menos la lectura que tú haces, no sé si hay algún matiz que se me escapa, pero yo esta es la lectura que hago totalmente, sobre todo porque se ha fortalecido la OTAN y a los Estados Unidos, y se le está blanqueando totalmente, ¿no? Y incluso al gobierno de Ucrania, que tampoco son, como dicen aquí, los reyes de la democracia, ¿no? En todos los sitios se blanquean cuando han prohibido la actividad política, si no me equivoco eran 13 partidos, están controlando todos los medios de todo lo que se dice, y aquí se le llaman los reyes de la democracia. Bueno, no sé si se me queda algo, pero algún elemento más tú has dicho también en cuanto a esto. Primero, sobre las víctimas, es que justo tenía un post en mi canal de Telegram basado en los datos de la ONU, y porque a mí también me interesó de ACNUR, y justo lo tengo delante, y las primeras víctimas se han dado en el Donbass, son 13.000, en torno a entre 13.000 y 14.000 muertos, de ellos civiles, más de 3.000 civiles. Y los demás, o sea, más de 3.000 civiles, unos 5.000 o 4.000 militares ucranianos, unos 5 o 6.000 autodefensas de las repúblicas populares. Que después la gente me dice que no son gente los militares. No, pero este dato es importante. Cuando hablamos del genocidio en el Donbass, hablamos de 3.000 civiles muertos, tanto de un lado de la línea de frente como del otro. Es obvio que de la línea de frente, que no estaba controlada por Ucrania, ha muerto más gente. Y este es un dato confirmado primero por la ONU, pero si no se fían del ACNUR, el Comité de Investigaciones ruso cifra en más de 2.600 civiles el número de muertos en estos 8 años en Donbass. Ahora vamos a ver desgranado el dato. 2.000 muertos se producen en 2014, 954, 2015, 2016, 112, 17, 117, 2018, 55 muertos, 2019, 27 muertos, 2020, 26, 2021, 15. Estos son los datos, lo tengo en mi canal de Telegram. Perfecto. El que quiera Inafinogénova lo puede chequear con enlace directo al informe de ACNUR. Sobre la OTAN, bueno, yo creo que es negar que se ha fortalecido, es negar la realidad, es negar algo evidente. Los presupuestos en defensa van a subir. Alemania está creando un fondo que no ha hecho, al que no ha recurrido, o sea, al que ha recurrido en su historia
solo en 2 ocasiones para el Plan Marshall, para la construcción del país después de la Segunda Guerra Mundial y para la reunificación de Alemania en los 90 de 100.000 millones de euros para el armamento, para renovar, digamos, su ejército. Se unen Finlandia y Suecia, tenemos 1.300 kilómetros más de frontera con Rusia, ¿no? Rusia tiene 1.300 kilómetros más de frontera con la OTAN. Estados Unidos y la OTAN ahora son los reyes en Europa. Europa tiene que sacar dinero de alguna manera de donde sea para el armamento, para soldados, para la defensa, ¿no? Negar esto es, no sé, o sea, no tiene ningún sentido. No sabemos qué significa, o sea, qué repercusiones va a tener esto a largo plazo, porque yo veo analistas políticos que obviamente se está repartiendo el mundo, obviamente estamos viviendo ahora en un manual de historia y vemos cómo los movimientos esos tectónicos en la geopolítica mundial, cómo se producen y que lo han iniciado Rusia, eso es así, vamos a ver. Pero cuando desde Rusia se habla sobre esos movimientos tectónicos y el nuevo orden mundial, a mí como ciudadana rusa me gustaría saber dónde va a quedar Rusia después de esos movimientos tectónicos. Porque a mí lo que me preocupa sobre todo, ya no estoy hablando de Ucrania, a mí me preocupa mi país. Ucrania me duele por los civiles que están muriendo, pero ahora mismo estoy hablando de mi país. Y yo creo que esta guerra es mala para Rusia. Es mala porque está sancionada. Decir que las sanciones solo le afectan a Europa es una estupidez porque le afectan mucho a Rusia, porque hay sectores de industria paradas enteras. Los aviones van a tener hay informaciones ya de que van a tener que sacrificar aviones para conseguir repuestos. Vamos a ver cómo va a funcionar eso. Vamos a ver cómo va a funcionar el sector tecnológico. Mientras el mundo tecnológicamente va a avanzar, Rusia va a buscar soluciones para evadir sanciones. El desgaste que eso supone, el pensar siempre cómo evadir sanciones, eso lo he hablado durante mi época de trabajo con gente del gobierno cubano, con gente del gobierno venezolano, que decían, es que ya el mero hecho de estar pensando todo el rato, a ver cómo consigo eso, porque no puedo conseguirlo de forma legal, supone un desgaste tremendo. Y mientras el mundo va a avanzar tecnológicamente, Rusia va a estar buscando a ver cómo cerramos estas brechas por aquí. Ya ni quiero entrar en la radicalización interna y el nacionalismo claro, al que hay riesgo de llegar, ¿no? En ambas partes, ¿no? Porque al final yo creo que esto sucedió también en el 2014, se polariza. Hay una realidad, en el 2014 tenían mucho peso esos grupos neonazis, aparte de eso, luego se ha reducido su peso, su apoyo, evidentemente, pero también se radicalizaron grupos... Eso no tiene importancia, o sea, porque la gente argumenta mucho sobre que no, es que no les vota nadie, es que no necesitan votar. Cuando ya sus políticas se aplican a nivel estatal, no necesitan tener un partido que los represente en el Parlamento, porque influyen perfectamente en el que está de turno, ¿sabes? Hay un periodista ucraniano, seguramente lo conocen, Anatoly Shary, tiene una muy buena comparación para eso, con una analogía que me parece muy eficaz. De hecho, es perseguido en Ucrania. Voy a leer algunos comentarios que había por aquí. Dice Jalinares. Que haya un batallón ucraniano de NATO no significa que todos los ucranianos lo sean. Es como pensar que España todos somos fascistas, que tener a Vox en el Parlamento con 4 o 5 millones de votos. Garzón dice lo peor, y esto también creo que es, bueno, no sé si es importante, pero también tiene sus matices. Lo peor es que Ucrania le vamos a tener en la Unión Europea cuando no cajan para nada con los valores que tenemos. También comentaba, y esto también es importante, Luis de GM dice, poner misiles en Cuba porque... no, es decir, poner misiles en Cuba mal, porque a Rusia le encanta invadir países, poner misiles en Ucrania por parte de Estados Unidos y sus sirvientes es bien. Que esto lo que hacen es encontrar a más destrucción masiva. Bueno, ahí también contamos el relato como ciertas acciones está todo mal y cuando lo hace la OTAN contra Rusia está todo bien. Eso evidentemente tiene
tiene esa parte. No es que, dice Jesús Zenón, no es que haya algún batallón nazi, es que se lincha en la calle a quien hable ruso, usan escudos humanos como el ISIS y controlan el ejército. Bueno, digamos que más o menos son comentarios que están en la conversación. Te agrego una pregunta de Zur Kobold, que dice: buenas tardes, encantado de ver a Ina, me gustaría saber cómo define Ina y los rusos a Putin y su gobierno ideológicamente. Muchas gracias y enhorabuena por el programa. Pero eso lo hablamos, me parece que en el programa anterior, si nos preguntaron, ¿no? Sí, de si yo me acuerdo Putin es de izquierdas o es de derechas. Sí. Putin es derecha, conservadora, religiosa, valores tradicionales, sin ningún matiz. Lo que pasa que a nivel geopolítico, pues ejercía de contrapeso al imperio, a Estados Unidos, y pues tenía aliados, entre aliados, o sea, y tiene Rusia, es aliada de países que buscan pues hacer como, ¿no?, políticas contrahegemónicas. Y de ahí se explica por qué Rusia es amiga de países latinoamericanos con políticas que ejercían políticas progresistas o de izquierda. Por eso, después las políticas internas de Rusia es neoliberal, ultra neoliberal en lo económico y conservador en todo lo demás. Sí. Y mucha influencia de la religión ahora mismo. Yo creo que a nadie se le escapa, pero sabes que dentro de la narrativa, y esto ya son las intranarrativas y campañas, lo de Putin comunista o Pablo, Iglesias, Podemos, son tal, bueno, es como, bueno, muy forzar mucho la cuestión. Pero bueno, si te parece, hay otro tema, y si quieres entramos un poco en lo que es la propaganda de guerra. Es decir, yo creo que no he visto cosa igual en el inicio de la guerra. Es decir, por ejemplo, te pongo el caso más paradigmático, es más, te voy a poner 2 o 3. Uno fue el tema en el programa de Susana Griso, que precisamente ahora también están manipulando con otro tema, pero decían: atención, nos llegan imágenes brutales de la guerra de Ucrania. Están bombardeando, aviones rusos bombardeando población civil, y vais y ponen un videojuego. Un videojuego, sí. Pero fíjate, yendo más allá, ahora que hablamos de cómo controlan la emoción y el odio, por cierto, ahora se te escucha perfecto. Digo que hay una cosa que creo que es brutal y súper paradigmático en muchas televisiones, pero me recuerdo en una de estas mesas tertulias, no sé si recuerdas unas imágenes de un padre de la zona del Donbass despidiéndose de su hija y de su familia en un autobús, llorando. Y que lo presentaron como del otro lado. Claro, sí. No solamente que pusieron el vídeo, sino con mucha razón, claro, era, joder, es muy triste, ¿no? Esto a cualquiera le emociona. Entonces decía: no puede ser, hay que acabar con esto, Putin es un sinvergüenza, y como los rusos son unos sinvergüenzas, esto te parte el alma. Claro, si hubieran contado la verdad, es que están huyendo de las bombas de Ucrania a ciudadanos ucranianos, pero que están en la zona prorrusia, y de hecho, unos días antes que empezara la guerra se intensivaron con estas armas que le enviaron de Estados Unidos, es decir, que aumentaron los bombardeos en escuelas, en zonas civiles del Donbass, unos días antes de la invasión, y hubo varias caravanas igual un poco como en Rusia, ¿no?, de mujeres y niños que se iban a Rusia huyendo de las bombas Pero fíjate, si lo hubieran contado bien, es como: este padre se está despidiendo de su hija y su familia, que se van a Rusia porque Ucrania lo están bombardeando. Entonces, tendría que decir lo mismo: esto es una vergüenza, Zelensky no se puede, ¿sabes? Entonces, ¿cómo pueden manipular? Entonces, más allá de lo loco, hay otro elemento, que es el tema de la censura de RT, que os afectó de manera directa. Entonces, bueno, no sé cómo has vivido tú el tema como comunicadora y un poco referente de estos temas, cómo se ha usado de manera brutal, creo que en un primer lugar muy exageradamente, sobre todo lo que hemos visto aquí, más con la censura de RT, pero es verdad que luego si ves la información de Rusia, pues también ponen la ascua en su sardina y usan pues palabras como nazificación y todo esto, ¿no? No, la censura de RT es una vergüenza y es vergonzoso que, bueno, más allá de que es una vergüenza, han eliminado a una competencia en redes importantísima, porque RT en español en YouTube era el canal de noticias en español de YouTube con más seguidores, con más suscriptores que cualquier otro. Tenía casi 6 millones. Ahí Les Va solo tenía 1.200.000 seguidores, y de un día para el otro te lo eliminan porque
no me acuerdo ni siquiera ya cuál era el planteamiento, ¿no? La excusa, pero obviamente tenía algo que ver con, bueno, no podemos en estos momentos alojar medios de propaganda rusa, etcétera, etcétera. Y se da... es que en el caso de Ahí Les Va, por ejemplo, vale que RT tenía miles y miles y miles de vídeos subidos, pero en el caso de Ahí Les Va teníamos como 200 vídeos y muchos de ellos eran de pura divulgación científica. Hablábamos durante la pandemia de COVID un montón sobre las vacunas, no solo de la vacuna rusa, que supuestamente, ahí también he leído el otro día una barbaridad en un artículo sobre mi incorporación a la base de que supuestamente fui voluntaria de la vacuna. Señores, yo fui voluntaria de la vacuna y vacuna Sputnik es la única que me he podido poner y fui voluntaria, nadie me apuntó con una pistola, pero ¿qué imagen tenéis vosotros de Rusia? Es que es acojonante. Bueno, en fin, que teníamos mucha información sobre las vacunas, teníamos mucha información así histórica de... no sé, influencia de las iglesias evangélicas en Latinoamérica, así por recordar algo, ¿sabes? Sobre el libro pardo después de la Segunda Guerra Mundial, muchas cosas de interés divulgativo, que no tenían nada que ver ni con la guerra, ni con Rusia, nada que ver. Era un canal de YouTube más, obviamente, cuando... Rusia saltaba a los titulares, como con el caso de Ucrania, y cuando era tema en todos los medios de información, pues lo analizábamos y veíamos cómo lo podemos presentar para aportar otra visión más que nada, porque no había manipulación, o sea, había otra visión. Y sí, nos hemos equivocado con los vaticinios de la invasión, pero bueno, no fuimos los únicos, ya lo hemos hablado. Con lo cual, es una vergüenza este bloqueo de RT. En Telegram, RT y todos los canales afiliados, incluso uno que simplemente narraba el detrás de las cámaras de los excompañeros, que era RT Reporteros, no daba ninguna información política. Está bloqueado porque si tú te intentas meter en uno de esos canales de Telegram desde una SIM europea, te pone que este canal ha violado leyes locales. Nunca se informa qué tipo de leyes han violado, qué es lo que han hecho, subiendo ¿sabes? Así cocino mi comida, mi plato mexicano en mis ratos libres, ¿sabes? O sea, a ver, explícame tú qué leyes han violado. Entonces, esto es una vergüenza, una forma eficaz de eliminar muy buena competencia en el campo mediático, una competencia realmente muy fuerte. Y no hay ninguna otra lectura. O sea, el que intente explicar lo de que no hacen propaganda, no, yo estoy aquí y ahora tengo acceso, y desde que llegué en marzo, fue a finales de marzo, no, fue el 1 de abril que llegué a España, y he visto la propaganda de guerra que se hace aquí en un país que no está en guerra, y el canal central de la televisión pública tiene una banderita de Ucrania. A ver, cuéntame cuándo han tenido banderitas en sus canales de televisión. Han tenido la de Yemen, han tenido la de Donbass, han tenido de Afganistán, de Irak, ¿han tenido alguna banderita o es la primera vez? Y cuando se den estas cosas, ¿cómo tengo que analizar la información que me dan cuando están mostrando claramente de qué bando van? Y esto, quiero decir, esto es así. En guerra todos hacen propaganda. Nuestro trabajo debería centrarse en entender, y mira que nos va a costar mucho y cuesta, buscar esta información, analizar todas las fuentes, centrarnos solo a declaraciones oficiales, no hablar, no especular, y mucho menos tirar imágenes de videojuegos, y mucho menos agarrar fotos de ataque del ejército ucraniano y venderlo como si fuera ataque ruso, que eso también pasa y sigue sucediendo. La semana pasada agarraron videos de una explosión en Bielgorod, que ya Ucrania empezó a atacar la zona fronteriza, pero que es una ciudad rusa, y la están vendiendo como si Rusia se estuviese bombardeando a Rusia. Por favor, otra vez vamos a caer en eso, otra vez, 8 años estábamos oyendo
que Donbass se bombardea a sí mismo. Y ahora vamos a oír que Rusia se bombardea a sí mismo. No sé, hay que madurar un poco, mirar toda esta información y ser honesto con uno mismo, Sí. ser coherente. Hay dos cosas que yo no he visto nunca. Una es Telegram, es decir, hay todo tipo de contenido nazi, pero de todo tipo, antivacunas, de todo. Nunca he visto nada censurado, RT es lo primero. Y dos, Sí, que también lo estaban preguntando por aquí, es el asunto de las etiquetitas. Ya esto lo hablamos la otra vez, como todos los medios RT es financiado por el gobierno ruso. Luego comparamos con Radio Televisión Española, la BBC, por ejemplo DW en Alemania, que sería básicamente lo mismo. Y nunca... es decir, no tiene la misma publicidad y no solamente eso, sino que precisamente cuando se estaba acercando, o cuando empezó la guerra, incluso a periodistas, que había algunos españoles que colaboraban en Sputnik así como freelance y también se lo pusieron, es decir, que era una manera de etiquetar como para generar odio, ¿no? Y en este caso, sí, tu caso, que también lo tienes puesto, es que ni ya hace emblemático. todavía no te lo han quitado, ¿no? Es decir, Sí, me que... la han quitado. No sé cuándo, pero hoy me fijé. Tampoco Ah, es que frecuento mucho sí. Twitter, pero hoy me fijé que ya no estaba. Yo creo que puede ser que tuviese algo que ver el hecho de que yo pusiera que colaboro ya en público, en la Ajá. base, pero me ha costado Sí, un yo par de meses. hice un tuit ahí reclamando también, bueno, había mucha gente, ¿no? Sí, Que sí, a ver muchos cuándo te lo seguidores lo han hecho. quitan y todo eso, bueno, pero sí, lo que es verdad es que el nivel de censura, y bueno, tú aquí lo estás viendo, es tremendo y es más, a mí que bueno, vengo del mundo del deporte y me gusta bastante, bueno, también el fútbol, hay una cosa que es brutal, creo que fue Canuté, que en un bombardeo de Israel a Palestina se quitó la camiseta en apoyo a Palestina y le ponieron un multón que te caga y ahora en todos los partidos hay como banderas de Ucrania, celebraciones, y no solamente los multan, sino que todo lo contrario, es decir, es como impresionante, ¿no? Es decir, sobre todo, ya no digo valorar una cosa puntual, sino el contraste cuando en dos situaciones parecidas el cambio y luego lo de los migrantes, ¿no? Que eso ya Ah, el trato a los migrantes, sí, claro, con hemos lo de visto lo de Melilla ya Melilla está todo dicho, o el ¿no? caso de Polonia. Hace unos meses en Polonia había como 1000 que huían de la zona de Afganistán, precisamente, que la OTAN la que lió ahí y los Estados Unidos. Entonces, pues gente que huía de ahí intentaron entrar en la zona de Polonia, creo que eran 1000, 2000 personas, y fue como una cuestión, el pueblo, incluso aquí la ultraderecha lo compartió, el pueblo defendiéndose sus fronteras, tal, y luego han entrado 4 millones y no hay ningún problema. Es decir, y huyendo de las guerras, porque igual que en Melilla, huían de la guerra 1000, 2000 personas y hay 120.000 ucranianos en España, ojo, que se le ha atendido bien como se le debe de atender a todo el mundo. Y ahí también se ve esa como súper desigualdad, que no sé si tú le llamarías como un poco de racismo, ¿no? Mirando un poco más allá y cómo también no nos interesamos nada por guerras fuera de, bueno, de lo Sí, que está interesa. claro. De hecho, aquí conocí a una chica, una refugiada de guerra siria, que lleva 4 años y también tiene una historia de vida de llegar a Turquía, de ir en patera, no, en patera no, creo que Turquía, Grecia, no sé cómo ha entrado, pero está toda con cicatrices y ¿a quién le importa? Total. A nadie. Bueno, Entonces, sí, yo creo que obviamente hay que atender a los refugiados ucranianos. Hay millones de refugiados, gente que ha perdido sus casas, a la que le han destruido la vida, va a necesitar décadas para reconstruir, gente que tiene un estrés postraumático muy fuerte, y eso ya ni estamos hablando de la gente que ha perdido familiares, pero ese trato tiene que ser igual para todos, obviamente. claro. Bueno, No hay mucho que decir. di- Todo, sí. digamos que precisamente después de este momento, bueno, prácticamente creo que hubo un vídeo en el que yo te decía ese que parecía que ibas como de negro, de luto, tu semblante, bueno, se te veía Ah, bastante compungida, luego no volviste a aparecer en ningún vídeo, la gente pues se preguntaba qué había pasado contigo. Bueno, ahí hiciste un vídeo donde explicaste un poco la situación. De hecho, tu canal volvió a explotar, creando un canal de YouTube desde cero, y contaste un poco los motivos que te habían hecho dejar RT. Incluso ya, creo que lo hiciste ya desde España, también por una cuestión de seguridad. Y yo te quería preguntar, bueno, si quieres como más o menos resumirlo, aunque mucha gente lo sabe, pero creo que es como muy importante, que cuáles fueron los motivos para dejar RT y para dejar Rusia, y si, ya que llevas unos meses aquí en España, si te arrepientes de haberlo hecho.
Los motivos, sí, ya he hablado, he escrito, lo he intentado explicar. He recibido mucho odio en redes por esto. No les cuadra, a unos no les cuadra, otros dicen que soy la misma mierda, entonces al final recibes ataques por todos lados. Pero básicamente yo quería ser coherente, o sea, yo quería ser coherente conmigo mismo. Yo me he dedicado años en Ailesbat, hablábamos de la guerra en Afganistán, hablábamos del ataque de Trump contra Siria, hablábamos de Israel y Palestina, hablábamos siempre hablábamos de guerras y siempre teníamos claro quién las inicia y quién es la víctima. Siempre estábamos del lado de los civiles. Da igual que tengas armas muy precisas, da igual. Los civiles van a sufrir, imagínate tú, si, no sé, para resolver un problema con un vecino problemático en tu finca en la que vives, deciden borrarla, ¿sabes? Deciden destruirla entera por las dudas. Con tu casa, contigo, con tu perro, a ver qué te va a parecer. A mí lo que me sorprende en todo eso es esa incomprensión por parte de ciertos analistas de geopolítica, que yo entiendo que geopolítica deshumaniza mucho, pero al menos no entres a criticar a la gente que lo vive más de cerca esta tragedia, porque nosotros lo vivimos más de cerca. No estoy en otro continente, estoy en mi país, estoy viendo cómo se va a ir a la mierda todo y tengo contacto con la gente que está ahí y que tiene miedo que le va a caer un misil encima de la cabeza, ¿sabes? Entonces, me preocupa, quiero decir, yo quería ser coherente. Civiles me da igual, son civiles, al igual que hablamos de los refugiados, que todos tienen que tener un trato digno, lo mismo con los civiles. Tú no puedes obviar el sufrimiento de los civiles del Donbass y luego preocuparte por otros, por los de más allá, por unos kilómetros, por una cuestión de kilómetros. Y lo mismo no puedes hacer con estos otros y preocuparte solo por los del Donbass. Me parece tan básico y me sorprende tanto que llevo meses intentando explicarlo y que la gente no me entienda y que prefiera pensar que me han pagado, que me he vendido a la OTAN, no sé qué otras locuras he tenido que leer. Más allá de esto, es verdad que podía seguir trabajando, nadie me echó de RT y habría tenido una vida más que cómoda, y ya la tenía muy cómoda. Entonces, la decisión de romper tu vida, dejar tu trabajo, dejar tu casa, dejar tu país e irte es muy difícil, porque he leído también por ahí que es una decisión fácil. No, señoras, es una decisión muy difícil, es un camino de mierda que una tiene que tomar para dormir tranquila, simplemente. Me fui de RT porque RT es un canal de televisión público, es así, y está, a diferencia de la televisión española, por ejemplo, en un país que entra en guerra. Es lo que hay, es lo que hay. Yo podía no hablar de guerra nunca. No podía no dedicarle, Ahí les va, no era un espacio, Ahí les va, para empezar, era un espacio de opinión. Entonces también tú no puedes dar información pura y dura cuando te estabas burlando de que no iba a haber invasión, cuando estabas dándole siempre una visión más editorial. De repente centrarte solo a información, ¿sabes? No puedes no dar causas. Estabas hablando, intentando explicar lo que estaba pasando en el mundo, analizarlo en el clave geopolítico, y de repente callarte. No podía hacerlo, no podía no hablar del tema, aunque no habría habido ningún problema si yo quisiese simplemente pasar del tema, tomarlo como, no, un episodio más. Pues nada, entraron ahí, invadieron un país, yo sigo a lo mío, ¿sabes? Que es básicamente, ¿sabes? O tratar temas colindantes, sanciones, cosas, pero nunca llegar a esto. Y a mí esto no me sirve, o sea, no, porque yo qué sé, o sea, el otro día ha salido el informe de la verdad en Colombia y ha salido el nuevo número de víctimas del conflicto armado, que son casi 500.000. Tú explícame cómo yo te voy a contar sobre el conflicto armado en Colombia, ¿con qué te voy a contar? Sobre los paramilitares y 500.000 de muertos en Colombia, y nunca
tratar el tema de Ucrania y la invasión. Total. Yo no habría podido, por mí. Yo habría dormido mal, estaría muy mal en mi trabajo y mira que he tenido tiempo para pensármelo. Y te digo, esa primera sensación de levantarme el 24 de febrero y decir ya se acabó, es la que es, ya está. No puedo engañarme a mí y no puedo engañar a la gente que me ha seguido, que me puedo equivocar, obviamente, pero al menos con honestidad, ¿sabes? Con dignidad. Ahora mismo echo mucho de menos Rusia, sigo teniendo ataques de ansiedad, me despierto por la noche llorando, quiero ir a mi casa, me tratan muy bien en España, que ese tema también lo quiero tratar porque estoy harta también de oír de por qué estoy en España. Me tratan muy bien, es un lugar donde tengo casa, pero quiero volver, obviamente. Echo mucho de menos la vida que yo tenía antes de esto. Segura, ahora no la podría tener, no sería igual esa vida. Por eso no me arrepiento, porque sé que es una decisión muy difícil que yo tenía que tomar, porque si no, me habría quemado muchísimo. Me habría quemado mucho y yo no sé cómo habría terminado eso. Ahora, ¿qué es lo que hago en España? Mi familia. Tengo casa, mi compañero es ciudadano de España, es la única razón por la que estoy en España. O sea, romper tu vida, dejar tu país e irte a donde no tengas a nadie y no tengas nada, no sé, es ya directamente, pues mejor suicidarme, ¿no? O sea, porque ¿qué iba a hacer? ¿Qué iba a hacer? Si vas a juzgar a la gente por el país y por las alianzas militares a las que pertenece este país, no, esa decisión era personal por tema familiar y por tema práctico. Tampoco me quiero ir a Argentina porque está lejos de Rusia. Me va a costar mucho llegar a Rusia y quiero volver a mi país. Arrepentirme no me arrepiento. Estoy en una situación económica más precaria, estoy trabajando mucho más, me cuesta todo mucho más porque estoy acostumbrada, bueno, pues todavía hay como un cierto choque cultural por el que estoy pasando. Por más que hable el idioma y lo tenga todo muy fácil, el tema trámites lo tengo también fácil por ser familiar del ciudadano, pero no me arrepiento porque no tenía otra opción. Yo sí que no tenía otra opción. Sí. Yo, si te parece, te voy a leer algunos comentarios. CVS Fan dice: la congruencia de INA es un ejemplo para muchos periodistas. J.G. Garzón: la decisión de INA es la diferencia que marca entre una buena periodista que tiene sus principios o una mala que se vende a los intereses de quien le paga. De ese virtual, lo que ha hecho INA es sencillamente admirable, no se puede ser más legal. Libre FM Creative Commons: precisamente la decisión de irte es lo que da más valor a todo lo que has estado explicando anteriormente cuando aún estabas en RT. Repatris: no hay mejor almohada que una conciencia limpia. INA, TV Zurda, que valiente el paso que has dado. Bueno, yo hay una cosa, a mí hay una cosa que me molesta, y me imagino que aparte, bueno, me molestan muchas de las críticas que se han hecho, pero hay una que es totalmente loca, ¿no? Como que te has ido porque te han comprado y tal, y yo no voy a dar detalles, pero yo sí que sé, porque no sé si, bueno, yo hablé contigo, yo estaba en México cuando hablamos, y bueno, no voy a contar nada, pero yo puedo asegurar, más allá de que tampoco, es decir, que como tú has dicho, tenías unas condiciones económicas estupendas en Rusia, y cuando hablamos, pues tú eras una persona que básicamente no tenía nada, o a lo mejor tu colchón económico de ahorro, conociendo a muy pocas personas en España, pero con cero, es decir, fue un salto al vacío, una huida por principio, sin tener absolutamente nada. Hasta el punto, bueno, que incluso en lo que estuvimos hablando es como hacer como tu propio proyecto, empezar de cero, como así hiciste, que armaste tu canal y empezaste a petarlo, y luego es verdad que ha salido lo de bueno, la base unos meses después, pero ¿cómo se puede ser? Es decir, que solamente el odio ciega, o incluso la propaganda de una parte, como alguien que tiene, como tú dices, una vida económicamente totalmente resuelta, y como tú dices, alguien, es decir, igual como el tema de las migraciones, cuando se genera odio hacia esas personas, lo más doloroso para una persona es romper, es decir, salir desde tu país, con tu país, con la gente que conoces, con tu familia. No hay algo más doloroso. Si a eso le suma
un corte económico, porque muchas de esas migraciones son porque no hay posibilidad de trabajo, pero es que en tu caso tiene unas condiciones que no las voy a comentar, pero muy, muy, muy por encima de lo que puedas cobrar ahora, incluso cogiendo más trabajo, pero es que aparte de eso, fue un salto al vacío. Total, ¿no? No sé si quieres contar más detalles, pero yo puedo dar, porque las primeras conversaciones era con cero, es como, a ver en qué te puedo ayudar para lanzar tu canal, pero sin tener ninguna otra opción. De hecho, Julián fue la primera persona con la que hicimos un Zoom para hablar cómo lanzaba yo mi canal, me hizo así recomendaciones sobre Twitch, sobre Patreon, me contó porque yo no tenía ninguna idea de cómo hacerlo. Es verdad que yo... tengo un nicho muy, muy reducido, entonces yo me iba a España con, bueno, con una esperanza de como mucho encontrar alguna colaboración en algún medio alternativo pequeño, no sé si para escribir, no sé si para seguir haciendo mis videos. Tenía un colchón para tirar los primeros meses y pensé que, bueno, en todo caso puedo armar mi propio canal de YouTube, que me va a costar mucho más, porque no cuento con apoyo de ningún tipo por parte de ninguna empresa. De hecho, Julián me ayudó a encontrar a la persona que se prestó Eso fue una casualidad también, grabar, ¿no? gratis. Una alineación de astros, ¿no? Sí, de astros, eso es. Tenía una sensación de que, bueno, yo trabajo mucho, tengo capacidad para trabajar mucho, y pensé, bueno, algo me voy a encontrar, y de última, pues me iré a hacer otra cosa. Yo qué sé, cuando me iba, alguien por ahí me deseó un futuro de fregaplatos en España. Gente tan maja que... y pensé, bueno, no pasa nada, o sea, es un trabajo. Es un trabajo digno. Alguien por ahí escribe, vete a OnlyFans. A mí también me parece mucho más digno que estar mintiendo en pantalla permanentemente y poner imágenes que no corresponden, o recortarlos o manipularlos. No, señores, OnlyFans es un trabajo mucho más digno que todo esto. Sí. Entonces, a mí no me ofenden esos ataques. Y yo puedo trabajar de lo que sea. Cuando se me acabe la base, si se me acaba público, si se me acaba lo que sea, voy a encontrar otro trabajo, y no tengo ningún tipo de prejuicio con respecto a nada. Entonces, sí, fue un sol vacío, pero bueno, el otro día leí una frase que decía que, ¿cómo se llama? Una camisa que te ponen bueno, da igual, no lo voy a poder traducir ahora mismo, perdón. Da igual, bueno, no voy a leer. Te voy a leer un comentario, ¿vale? Y con esto pasamos a ver cómo te está yendo en España. Cityfire, que es de las personas muy habituales en el chat, dice, no puedo sujetar que se me salte alguna lágrima de oírte y los bellos como Oscarpia. Ánimos, que los que te conocemos sabemos el sacrificio que hace. Hay en este país gente que se hace llamar periodista, y tú eres la esencia del periodismo, y ojalá tomen nota y ejemplo de ti. Bueno, la verdad eso a mí me da mucha rabia, ¿no? De cómo está el periodismo, y que es una realidad, ¿no? Que también los periodistas con más valía suelen estar como relegados a otro espacio. Pero bueno, si te parece, pasamos de página. Te quería preguntar, pues bueno, tú has dicho del choque cultural. Ya llevas unos meses, es decir, creo que has hecho el 1 de abril, bueno, pues echar el cálculo, y me gustaría, me da mucha curiosidad, porque está diciendo, estoy haciendo mi adaptación. Entonces, me interesa mucho ese choque cultural entre Rusia y España. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de los españoles? ¿Y qué es lo que te gusta más, te gusta menos? Bueno, ¿cuál es tu análisis societario como país, y luego de los españoles, de la forma de ser? A mí me está tratando muy bien España. Yo cuando me iba, me escribieron mucha gente así preocupada, oye, que hay mucha rusofobia en Europa, ¿cómo lo vas a pasar? ¿Te van a tratar mal? A mí me han tratado de maravilla, y esto no lo estoy diciendo porque ahora mismo en España esto es así. En cuanto me pase algo chungo, lo voy a comunicar de la misma forma. En todos los niveles, tanto burocráticos, que aquí todos me avisaban, no, que la burocracia es un horror, vas a flipar. No, me ha ido bastante bien, ha sido todo bastante rápido, también porque tenía ya conocidos y como les he dicho, mi trámite y mi proceso es bastante más fácil que de un inmigrante
que llega sin nada, o sea, tampoco nos vamos a victimizar aquí. Yo soy una privilegiada y esto es un hecho. A mí lo que me está costando mucho adaptarme, y a lo mejor me equivoco, pero me parece que aquí toda la vida está como movida, empieza muy pronto. Empiezan a trabajar a las 8 de la mañana, yo no puedo, ¿Sí? yo duermo todavía. O sea, como que en Rusia estaba todo más movido hacia adelante y terminábamos muy tarde, nos acostábamos súper tarde, nos levantábamos también más tarde. Y yo no sé si es una experiencia personal y puede ser que no sea como la tendencia, ¿no? Es que lo habitual es lo contrario, ¿no? Lo habitual es que en España se tiene la fama que lo hacemos más tarde que el resto de Europa. Eso es lo que se dice, pero yo lo que estoy viendo es otra cosa. Y yo me acuerdo que cuando venía de vacaciones no paraba de quejarme de que, joder, esto está cerrado, ahora cierran, ahora otra vez, que pronto cierran, que ahora a dormir, ahora dos horas para comer, el horario, que no sé qué. Y en todo el tema de horario, ahora estoy empezando a entender cómo va funcionando todo y vas organizando tu vida en función a las horas de comer, bueno, ahora cierran por aquí, pillar cita previa, que madre mía, pues es el país de las citas previas. Yo no sé, esto es un horror. ¿Por qué no se puede? ¿Por qué no existe una aplicación donde puedas pillar cita previa para todo? ¿Por qué existen 18 plataformas a las que tienes que acceder? Para acceder necesitas tener un código especial. Con eso me parece que Rusia tiene muchas cosas que enseñar en este sentido, porque está muy digitalizado y está muy avanzado en esto y claro, me cuesta bastante más. Y tengo problemas que no me abren una cuenta bancaria porque, bueno, en principio era una ciudadana rusa. Yo sospecho, pero no sé si nunca te lo dicen. Y ahora no me la abren porque no tengo mi tarjeta física que se está elaborando y sin tenerla físicamente, pese a estar absolutamente legal en el país, tampoco me lo hacen. Entonces, qué raro, ¿no? En esas estoy, sorteando, pero ya casi está todo solucionado. Sí, sí. Bueno, mira, por ahí decían, de hecho, el tema de los horarios, dice, de ahí vienen las siestas, dice el Frau, y luego también en la otra dirección comentaban también por ahí, pues, es decir, de lo tuyo es especial, a las 8 no trabaja ni el tato, algo así, aquí en España. Bueno, hay de todo, por ahí hay otro que dice que a las 6 de la mañana empieza. Bueno, la verdad es que creo yo que respecto a Europa, vamos más tarde, pero sí, tenemos horarios diferentes, incluso las comidas y todo eso, como súper raras. De todas maneras, precisamente había una pregunta aquí de Garzón y dice, Ina, ¿podrías contar los problemas que tuviste para tener una cuenta bancaria en España? No sé si es que las comentas en otro sitio, pero parece que todavía no la tienes, ¿no? Que existe ese bloqueo. No tengo, no. Bueno, tremendo, ¿no? Y qué raro, bueno, entonces no, claro, tienes... Mi marido tiene una cuenta, bueno, esto no sé, igual es información confidencial que estoy soltando por ahí. Evita, sí, lo pueden, Eoki Diario está pendiente, así que... Un ciudadano de España la tiene semi bloqueada por haber trabajado en Rusia también. Ah, siendo español. Sí, Wow. Siendo español la tiene, no puede ingresar, por ejemplo, ahí porque trabajó en Rusia y no se fían. Sí, bueno, en fin. Sí, bueno, mira, tenemos el caso de Pablo... O sea, ahí sí que hay muestras de esa rusofobia, pero yo no creo que sea española, solo España, ¿sabes? Sino claro, que debe ser algo generalizado. Además, el banco no es español ni siquiera, entonces está en la sede, pero... Sí, todo lo que huela a pero ruso. igual me estoy fijando solo en lo negativo, me parece. En general, bueno, lo negativo lo que más te gusta, la atención, lo que más te gusta de España y de la forma de ser de los españoles. Muchas cosas me gustan de España. Las que muchas más, no cosas, sé. ¿no? No me hagan reducirlo a... Bueno, pues di algunas, sí, tiqui, algunas cosillas. Es que siempre siempre lo juzgamos por la burbuja, ¿no? Por la gente de la que estamos nosotros rodeados. Pues claro. A mí la gente de la que estoy rodeado yo es una gente muy abierta, no tiene prejuicio alguno. Y esto... Eso se nota respecto a Rusia. Te ayuda a sentirte... Digo, el tema de los prejuicios, hay diferencia con respecto a Rusia. Por ejemplo, con el tema de los derechos, bueno, esto salen los datos, ¿no? La aceptación por ejemplo, del colectivo LGTBI o de sí, hay como... Sí, hay más... son más conservadores y yo en mi casa he tenido peleas con algunos familiares sobre el colectivo LGBTI, que
como no hay concienciación, y de hecho hay concienciación a la inversa, que esto tenemos que cuidar nuestros valores tradicionales y esto no puede ser, esto es antinatural, pues mucha gente cae en esto. O sea, ¿sabes? Mucha gente empieza a creer que uno se vuelve homosexual. Claro. Como si eso fuera, ¿sabes? Como tintura de pelo que Sí, nos lo sí, podemos poner y luego quitar Bueno. ¿sabes? Entonces, en este sentido, sí, me gusta más esta parte en España, que yo entiendo que se ha hecho políticas de igualdad a lo largo de años muy importantes que han ayudado a que esto ahora mismo sea así, aunque yo no sé tampoco cómo es la tendencia en pueblos pequeños, en provincias, etcétera, etcétera, ¿sabes? Que también, quiero decir, en Moscú no hay este problema, por lo general, pero eso no quiere decir que no lo haya en Rusia, y de hecho en Rusia existe una legislación que discrimina a esta comunidad. Sí. Bueno, yo quería solamente puntualizar antes de cerrar, por un poco cuáles son tus proyectos profesionales aquí en España y en Latinoamérica, que también me gustaría hablar de caras y caretas, que vamos a hacerle también un poco de promo, pero sí que es verdad, con el rusofobia administrativa, si se quiere hablar así, pues yo creo, siendo sincero, como que la gente no discrimina, pero es una cuestión más administrativa, de estados, de gobierno, y un caso paradigmático, el caso del periodista Pablo González, que nació en Rusia, tiene doble nacionalidad, y yo creo que ese es el elemento clave. Tenía 2 DNI, el DNI ruso y el DNI español, le decía que era un espía ruso, tal, cuando un periodista que tiene una actividad y no tiene ningún tipo de derecho, que no ha visto ni a la familia ni al abogado, y supuestamente Polonia es un país de la OTAN, de la Unión Europea y todo el PAC, pero que no... Y nadie puede hacer nada, pero ¿no? es increíble, ¿no? Cómo se han movido la balanza, que en los medios, es decir, esto tendría que ser gravísimo, es decir, todos los medios haciendo fuerza para los derechos de un español en este caso, el gobierno el primero, que es el primero que está poniendo como apoyando que se haga eso, pero es que mediáticamente pasa lo mismo. Pero bueno, si te parece, más o menos, bueno, saco el resultado que no te arrepientes, que estás cómoda en España, con sus choques culturales, de horarios y tal, yo creo que como todo el mundo. Bueno, la comida que me están diciendo aquí, las tapas, la tortilla, la comida, ¿qué tal? Muy bien, ¿no? La comida, pero esto ya la había probado desde hace muchos años. Yo venía a España bastante, entonces claro, es algo que sea completamente nuevo. Entonces, sí, cierto. Extraño algunas cosas de Rusia, pero bueno, cosas de acostumbrarse. El vino también, muy bien, mucho más barato que en Rusia, eso es una ventaja. Muy bien. Bueno, de todas maneras, si te parece, primero empezamos por España. Yo creo que, si no me equivoco, llevas 1 o 2 semanas, quizá ya 2, bueno, 1 y media. 2, sí. 2 semanas, sí. Bueno, ¿qué tal? Yo te quería preguntar, bueno, más allá de cómo te has integrado en el equipo, también por qué te has decidido a sumarte a la base, porque entiendo yo que durante este tiempo que has estado sin trabajo, mirando diferentes opciones, pues habría muchas opciones, incluso antes de que se te planteara si tú te habías pensado si podías trabajar en algún medio y tal como están los medios en España, o no sé cómo, yo conozco que un puto desastre. Bueno, aquí es que todos los días criticamos porque es que cada día hay una noticia falsa. Digamos, ¿por qué te decidiste por sumarte a la base? Yo era seguidora de la base desde que Pablo Iglesias sacó su famoso spot llamando a sus patrocinadores terroristas, comunistas, etcétera, etcétera, buscando a ver quién le financia el puto podcast. Me suscribí o sea, me parece que estaban como anunciándolo con mucha antelación y luego lanzaron el primer capítulo y me suscribí en cuanto salió el spot. Porque yo sabía que iba a salir un material, un producto periodístico interesante, digno y muy riguroso. Y aquí otra vez entramos en ese debate de imparcial o parcial y tal. Nadie pretende ser imparcial, porque el periodismo no es imparcial. Claro. Se hace desde el progresismo, obviamente. Esto se parece mucho al enfoque que teníamos nosotros en Ahí Les Va, y me gusta que el programa sea tan largo y que se pueda dedicarle 1 hora entera o incluso más a un tema en concreto y verlo con tanta profundidad, contar con opiniones y con analistas a los que ellos tienen acceso, que suelen ser gente muy importante, muy interesante.
Entonces yo era seguidora y yo cuando dejaba RT y así en mis, ¿sabes? O sea, sueños pensé, bueno, ¿dónde podría trabajar yo en España si pudiese elegir? Y la base fue público y la base fue el primer medio que tenía yo en la cabeza, porque yo más o menos veía, lo seguía, entendía la línea editorial, aun con todo me parecen mucho más plurales que RT, que el propio RT, dentro de esa línea editorial. Estoy muy a gusto porque básicamente estoy haciendo lo que yo quiero, nadie me guía, o sea, más o menos es el mismo trabajo que yo hacía, que trabajo con absoluta libertad, y estoy contenta. Lo único es que, claro, empiezan a las 8 de la mañana. Sí, claro, lo del horario. Pero nada, bueno, hay un secreto también de una que se lo voy a contar, que fue ver tu vídeo. Primero, no sé, yo digo, joder, si es que pensamos, cada cosa que ibas diciendo, bueno, a ver, me alegré y lo sufrí también, ¿no? Porque yo tenía la empatía de, joder, qué decisión más difícil, y para mí personalmente, digo, joder, qué par de ovarios le ha echado, pero es que estoy totalmente de acuerdo con todo lo que dice, y es verdad que salté como un resorte y escribí a Pablo rápidamente, hay que fichar a Ina ya, es decir, ya cuando dijiste que estás en España y tal, luego pues me imagino que yo ya no seguí cómo fue las conversaciones, pero finalmente, bueno, pues yo creo que es súper buena noticia. Porque... No, pero es verdad, a lo que tú dijiste, que yo hice mi propio canal y yo podía haber seguido por ahí, porque de hecho ya tiene muchos seguidores y yo creo que si me enfocase en eso, seguramente podría salir un proyecto también bastante interesante, pero para mí el hecho de compartir con profesionales de la altura de Pablo, Manu, Sara, Lolo, que estás detrás de las cámaras, pero es, bueno, es un pilar también de la redacción. Claro. Con toda la gente que trabaja en público, para mí es, o sea, a veces me parece que ¿qué hago yo aquí? Yo no estoy en ese mismo nivel, no correspondo, ¿sabes? El síndrome de impostor que tenemos todos. Pero claro, yo quería intentar, entre otras cosas, para pues, compartir el plató con profesionales de esta talla. Y después Caras y Caretas, que también les quiero hacer publicidad, sí, que fueron los primeros en contactar conmigo y de hecho pensamos también en un proyecto, pero luego lo tuvimos que repensar entero porque entraba en público y para que básicamente no se pisen los contenidos, ¿no? Pero también Leandro Grilles, un periodista de referencias, muy, muy bueno, los análisis que hace, los conocimientos que tiene, cómo se desenvuelve, a mí me maravilla. Y Marco Terusci es uno de los mejores analistas Total. De la actualidad latinoamericana que hay ahora mismo. Totalmente. Entonces, de acuerdo. También estar con ellos. Yo estoy también pensando, ay, pero me cuesta mucho, no voy a poder hacer nada, pero bueno, voy a ejercer de moderadora, voy a darle un poco así un ambiente más alegre, pero a la vez aprendo mucho de ellos y me sirve después también en mi trabajo. Son muchas horas que le voy a tener que echar a todos estos proyectos, pero me ilusiona. Sí, no, precisamente, bueno, justamente iba a comentar que digamos que ahí les va, que es como por lo que yo te conozco, seguramente mucha gente, y en la que, bueno, pues eso, hemos sido súper seguidores y por eso a mí me ha pasado, ¿no? En México en todas las entrevistas salía el tema y yo decía, joder, a mí la censura RT lo que me ha jodido ahí les va, que debe ser de los pocos medios, de los pocos contenidos que siempre han contrastado la información, nunca han mentido, si está por encima de cualquier medio que existe en este país. Lo decía aquí o lo decía aquí en España, y eso que estoy en contra de la guerra y que ahora RT tal, pero joder, es que, ¿no? Defendiendo eso, y es verdad que yo creo que el éxito que tú tienes es hacer un trabajo comunicativamente muy bueno, muy contrastado, con su ideología claramente, pero que deja un hueco tremendo en América Latina, porque igual que aquí, en América Latina, casi todos los medios de comunicación están controlados por la derecha, por las élites económicas,
económica y el tema de, por ejemplo, cuando hay manifestaciones populares con, digamos, para acabar con los privilegios de la gente, pero sobre todo para ganar derechos, digamos, normalmente los tratan de terroristas, bueno, los asesinan y no se dice nada, aquí en España se hace un silencio total, y por eso yo creo que, bueno, te quería recomendar, te quería hacer la promo de Caras y Caretas, y sobre todo que nos recordar, aparte, Marcos de Brugui es nuestro analista de referencia de América Latina cada vez que pasa algo, porque aparte él suele viajar a los sitios donde hay elecciones y ha venido pues, por lo menos 5 o 6 veces, así que es magnífico y de hecho os vi en el estreno, yo creo que es espectacular para la gente que le interese América Latina, ¿no? Ese es un poco el afán de Caras y Caretas, también cubriendo ese hueco, ¿no? que tú cubrías y que de una manera u otra completa, pero me gustaría decir el horario para que la gente aquí en España cuando lo puede ver, para que lo siga. No, yo solamente quería decir que Ahí Les Va sigue, de hecho, o sea, que Sí. Mirko Casales sigue haciendo Ahí Les Va. Estoy segura de que hace un trabajo muy bueno porque es un excelente profesional. De hecho, creo que han incorporado a una presentadora nueva, entonces los que quieren ver Ahí Les Va pueden acceder a través de plataformas como Contacte, como Odyssey, sigan ahí. En Twitter, en Instagram están, entonces, bueno, ahí los tienen y siguen incluso sacando contenidos con la misma intensidad. Yo, bueno, para mí es una posibilidad para probar otras cosas, porque llevo muchos años, uno se cansa también, más allá de los motivos que haya tenido yo de salirme de ahí, creo que es una oportunidad muy buena, ya que estamos, para empezar de cero y ver qué más puedo hacer. Perdona que me estabas preguntando algo más y se me pasó. No, nada, te paso alguna... Ah, bueno, sí, te preguntaba de Caras y Caretas, que ha tenido como su primer capítulo y que Marco Terugui, aparte de Guille, bueno, son excelentes acompañantes, conocedores de América Latina y que lo quería recomendar, pero quería que tú me dijeras qué día y a qué hora lo pueden ver. De España, bueno. Sí. Sale los jueves a la hora española, yo me conecto a la 1, o sea, a la 1 de la noche de España. Vamos a ver qué diferencia hay entre... Argentina serían 4 horas menos, serían las 9 de la noche, ¿cómo sería? ¿Cómo seguiría? Son 7 horas Colombia, Ecuador, México, 7 horas menos. Sí. 6 a las 6 de la tarde. Bueno, más o menos 7 horas menos, sí, a las 6, 7 de la tarde. De todas maneras va a subirse al YouTube canal de Caras y Caretas y ahí nos van a tener. Bueno, te hago 2 preguntas de la gente antes de despedirte. Por ejemplo, precisamente con eso, Milrod Rodríguez 76 te pregunta, Ina, ¿vendrás a realizar una gira por América Latina? ¿La podremos esperar por este continente? Una gira por América Latina, no sé. Bueno, viajar, yo creo que lo de la gira suena un poco como espectáculo, como si fuera un circo, o sea, pero si tienes pensado viajar si me hubiese vendido, como dice toda esta gente por ahí, a lo mejor iría con giras y todo, pero como hice un salto al vacío, pues no. Sí, seguramente viajaré a Latinoamérica, de hecho, bueno, dependiendo de cómo me vaya y tal, es un viaje pendiente. Yo quería ir a Cuba desde hace años y de hecho este era el plan para este año, pero ya no va a ser posible. Claro. Pero bueno, vamos a ver. Vale, y bueno, te hago la última y una de las más importantes. Es verdad que la atención mediática con la guerra ha pasado, pero la pregunta sería, ¿cómo recomienda Ina informarse sobre el conflicto de Ucrania y Rusia? Porque yo no veo más que propaganda por todos los sitios y no me fío de nada. Yo también me encuentro un poco así, que muchas veces cuando contrastan... Yo también me encuentro un poco así. No doy nada por válido y... No serías capaz de recomendar Es una pena, ¿no? Porque estaría muy bien que hubiera Es decir, se ha polarizado mucho y de hecho las opiniones son blanco y negro, ¿no? Ha sido un poco la charla que hemos tenido un poco... Creo que, bueno, hemos repartido un poco, hombre, yo creo que Ucrania tiene más para darle, pero en todo caso, claro, ahora están siendo víctimas de la invasión y sobre todo, como tú dices, los inocentes son los civiles, pero en todo caso, más allá de la censura, no sé si hay, o si tú has seguido
algún espacio que sea medio, que no pertenezca, por lo menos que no pertenezca a ninguna de las dos propagandas. Es decir, yo personalmente recomiendo aquí en España Descifrando la Guerra, que llevan mucho tiempo analizando no solamente la guerra del Donbass, sino al dedillo todo lo que está sucediendo. Y no sé si hay alguna fuente, aunque sea en otro idioma, que más o menos haga una labor periodística tan compleja como la que es seguir este conflicto. Hablábamos sobre medios a seguir, ¿no? Más o menos. Cómo sí, hacer para seguir el conflicto sin que nos metan mucha propaganda. Es que yo también, estoy suscrita a un montón de canales de Telegram, estoy siguiendo un montón de medios para ver un poco ambas partes. Es verdad que la parte rusa está complicadísima, no la puedes ver, no puedes acceder a ella. Aun con todo, bueno, busco mucha información yo para mí en medios en ruso. Escucho alguna que otra radio que fue liquidada en Rusia después de la invasión, una radio muy conocida que tenía muchos años, que tuvo que ahora reinventarse y hacerse un canal de YouTube, que son periodistas muy buenos, de mucha trayectoria, y ellos me ayudan a mantener un poco ese norte, ¿no? A interpretar lo que está pasando. Pero la verdad que es que yo sigo, o sea, hablábamos de la televisión española, ¿no? Y de cómo los medios en español participan en la propaganda, pero hay un periodista de la televisión española que me parece que hace un trabajo excelente, muy honesto y muy digno. Se llama Víctor García Guerrero. Síganlo en Twitter porque él sí que intenta también un poco... Con todas las dificultades, ¿sabes? ¿no? O sea, con todas las dificultades, y se ve esa sensibilidad hacia los civiles, ¿no? Porque yo, no sé si porque me toca tan de cerca, pero yo estoy un poco harta ya de los análisis geopolíticos de la gente que está en Argentina, Venezuela, donde sea que esté. Porque vale ya, o sea, no está muy bien hablar de como el desafío al orden mundial y todo eso, pero aquí hay bombas cayendo sobre casas y miles de, ¿sabes? Sobre trozos, vamos a ser precisos, ¿no? Que son trozos de proyectiles que fueron derribados y no cayeron donde tenían que caer, ¿no? O sea, como se lo explican. Entonces, pero no les puedo, o sea, yo sigo también canales de propaganda, porque canales de propaganda a veces también, para análisis precisamente, a veces pues tienen información que puede ser útil como mínimo para hacerte, ¿no? Un cuadro así completo. Lo que me gustaría hacer hincapié es que ahora hay tanto sesgo, y es verdad que está todo tan polarizado, que el ejercicio de la lectura que le hacemos es no, esto es patraña. Esto sí que es correcto, porque me confirma en mi sesgo. Es lo que a mí me gustaría. Esta información sí la creo. No, esto es patraña. No, hay que leer todo. Intentar ser honesto, hay que aceptar, intentar analizar y sobre todo no rechazar de plano las informaciones que no nos gustan. A mí no me gusta que hayan muerto 16 civiles en edificio de Odessa, no me gusta. Claro. Pero eso no quiere decir que tenga que ponerme así, claro, o decir, no, es que fue Ucrania, claro, fueron ellos. Total. Y lo mismo, también lo veo entre ciertos influencers así pro-ucranianos, es lo mismo, o sea, a mí hay una polarización tampoco me hubiese gustado que, ¿sabes? Que Ucrania bombardease Donbass como lo ha estado haciendo, pero es que lo ha estado haciendo. Entonces, bueno, honestidad con uno mismo. En fin, bueno, pues nada, Ina, muchísimas gracias, he abusado de ti, hemos terminado más tarde de la hora que habíamos pactado. Pero vaya, si creo que hay un ejemplo de honestidad, y te lo digo sinceramente, dentro del mundo del periodismo, esa eres tú. Así que bueno, me alegro muchísimo que estés bien, que estés más tranquila que cuando hablamos la primera vez, cuando decidiste esto, y que te vaya súper bien, la verdad. Lo deseo, y que sigas mucho tiempo en la base, pero que también hagas tus propios proyectos, que vales mucho, y bueno, los datos también lo avalan. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti. Hasta pronto. Chao, chao. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. Gracias por la suscripción, muchísimas gracias.